Bueno, ¿qué tal, camaradas? Muy buenas noches. En el video anterior nos quedamos a cómo crear una clase a través del XSD para poder leer las facturas. Bueno, en este video vamos a... no, en el video anterior nos quedamos algo así para poder guardarlo en la base de datos. Ya hemos creado la base de datos que se llama facturas, pero está vacía, no le hemos metido datos. Así que lo que sigue, lo que les voy a mostrar en este capítulo, episodio o parte del tutorial es cómo extraer los datos del complemento a través del Visual Studio Express 2013 para escritorio. Ok, entonces empezamos. Voy a borrar la miniatura del video anterior. Empezamos a abrir el Visual Studio y nuevo proyecto. Le damos una aplicación de Windows Forms y le ponemos aquí le vamos a poner el nombre del proyecto. Vamos a poner CFDI, que estará bien, un nombre corto. Lector CFDI, así mero le vamos a poner. Ok, entonces ya le damos a aceptar. Ahí se nos ha creado ya el proyecto. Podemos meternos en detalles, como poner el icono, el nombre de la ventana. Voy a poner el nombre de la ventana por mientras. Para que diga ahí, pues, acá arriba, para que diga acá arriba. Ok. Vamos a poner un botón que va a ser el que nos, en cuanto le demos clic, que lea. BTN leer CFDI. Es muy importante la nomenclatura de ponerle si es botón BTN, si es un string str y el nombre de la variable, aunque yo creo que ya lo vimos eso. Ok, entonces viene lo bueno, leer el CFDI. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Tenemos que traer la clase que creamos. Aquí está en el disco duro. ¿Dónde está esa onda? Aquí está. Tenemos que poner esta clase, agregarle al proyecto. Para ello nos vamos a tener que ir aquí. Bueno, sí, aquí mero. ¿Dónde está esta onda? Agregar nuevo elemento. No, me equivoqué, la regué. Vamos aquí a agregar elemento existente y nos vamos al disco duro donde dejamos esa onda. Ahí está, ahí quedó. Ahí está, ya hemos agregado la clase. Podemos acomodarlos y guardarlos en carpetas si queremos también. Por ejemplo, agregar carpeta y meterlas ahí, pero luego lo vemos. Vamos a irnos al grano, directamente al grano, que es lo que les interesa. Acá veo ese botón, clic. Es que le puse en el texto. Acá arriba se va a llamar. Ahí está. Bueno, se llama igual aquí. Bueno, no importa. Vamos a lo importante, que va a ser leer el CFDI. Para ello tenemos que crear el serializador que está incluido en esta versión XML. Serializer.
igual a serializer es igual a new es igual a new serializer. ¿Cómo será? Es que no entendí este código, pero es así como se saca. Type of, tipo de type of y luego comprobante. Punto y coma. Ok, ahí tenemos que agregar esta clase también, que ya viene incluida en el C# 2013, pero tenemos que mandarla a llamar desde acá arriba. Aquí el mismo programa nos debe de agregarla. Bueno, vamos a agregarlo de aquí. Using system de máquinas system punto. Algo estoy haciendo mal, que no me está saliendo punto XML serialización. Ok, aquí ya no nos debe marcar error. ¿Qué habrá hecho mal? Bueno, no sé qué hice mal, a ver. Serializer. Era con A. Ahí está, ya creo, ya tenemos nuestra primera línea que sirve para serializar el comprobante. A ver, esperen un tantito. Tengo llamada. Ok, continuamos. Luego seguiría para poder leer esa onda de XML. XML real. Igual a reader con minúscula esta. ¡Las máquinas! Reader a llamar reader. X, ahí está, es igual a new XML text. Ay, qué batalla. The reader. Y aquí vamos a leer ya lo que sería el XML que está aquí en nuestro disco duro. Ya en los próximos videos vamos a ponerle una ruta que vamos a elegir nosotros qué XML va a ser. Pero por lo pronto va a ser esto. Este arroba es para que no tengamos que poner nosotros en el C# doble barra, ¿te imaginas? Prueba que este sí, batallamos menos. Ahora agregamos esto. Ah, tampoco está. Creo que me quiere hacer batallar esta onda. Using system XML. Bueno, aquí cuál será.
Inicialización. Green. XML. Creo que como ahí, ¿no? Resolver, es el using XML, ¿no? Esto lo quito porque no se para. No me gusta que se muevan ahí cosas. Copiar, pegar. Ok. Me marca error. Me marca error. Bueno, lo voy a ignorar. Supuestamente estoy bien. Se esperaba que lo he de haber borrado yo. System user como ahí está. Bueno, soy un poco idiota o distraído se oye menos feo. Lo que ahora sería sacar lo que es el comprobante, el folio fiscal, lo que sería el UID, pues. Ya que, ¿por qué voy a sacar primero esos datos? Los voy a sacar porque yo quiero. No se tirar. Los voy a sacar porque el UID es la llave, va a ser la llave. Y es lo que vamos a guardar. Vamos a guardar en todas las tablas que vayamos a hacer, ya sea del emisor, ya sea de los conceptos o de los datos en general. Ok, ahora sería ver los datos de la factura. Hacemos el comprobante, factura es igual al comprobante serializer, ¿dónde está? Serializer, punto de serializar. No, así no era, no me acuerdo la neta cómo era. Oh, sí. Es esto. Serializer, punto de serializar. Ahí está. Y de ahí ya podemos sacar todo, cualquier dato de la factura, podemos sacar los conceptos. mensaje, no me acuerdo cómo es aquí, es que me confundo con el Visual Studio 6 y el C#. message_show. Para conceptos no podemos sacar, por ejemplo, el emisor. ¿Marco error este? No. Pero tenemos que mandarlo a tu string. Leer y ya no debe mostrar comprobante. Sí, a lo mejor no lo leímos bien aquí en la dirección.
Qué raro está esta onda. XML. ¿Será así? Factura, fecha. Punto to string. Eso es para comprobar que lo esté leyendo nomás. Ahí ya sacó la fecha del XML. Bueno, lo que queremos sacar ahorita, vamos a abrir aquí para no confundirnos, es el folio fiscal, que es el UID, esto, y los demás datos también de una vez, que son los que vamos a guardar en la tabla que quedamos que íbamos a guardar, que hicimos en la vez pasada en SQLite. Bueno, entonces procedemos a leer esto. Esto lo comentamos por si nos sirve después y leemos el folio fiscal. Para ello igual archivos, y nos vamos a la factura complemento. Y aquí, bueno, les quiero ir mostrando para que vean cómo llegué hasta acá. Esto no lo encontré en ningún blog, ningún video ya hecho. Esto sí lo copié de otros lados. Pero para sacar estos datos tuve que irme, por ejemplo, ahí. Bueno, ocupo estarlo corriendo para decirles cómo le hice. Así que mejor voy al grano. Le hice así, me fui al ENI. Luego en el ENI le puse voy a estar al revés. Por ejemplo, el UID era el 3 aquí. Todos deben de ser iguales al mismo número. Aquí le di el 3 y luego a los atributos me fui, porque aquí en el XML estos no son datos como el concepto que es uno, luego otro, sino que está el complemento y dentro del timbre fiscal están como atributos los demás datos. Entonces esto es un atributo que está en la misma etiqueta. Ok, entonces nos vamos aquí, atributos, y luego de aquí, ¿qué atributo sería? Sería el atributo 3, se me hace que era el del 3. Algo hice mal, no sé qué hice mal. Punto show. Ahí está. Ya se habían dado cuenta ustedes al principio, ¿verdad? No agarro. ¿Por qué no compila? Falta el valor. Es que no nomás es así. Es punto value. Aquí es 0, perdón. Me equivoqué. Porque nomás en la etiqueta esta está el timbre fiscal, está esto, TDF, que sería el 0. Falta el identificador. Punto atributos, punto atributos. Ahí nos pide cuál va a ser. Vamos al 3, evalúe.
No sé si llevé dos puntos ahí. Digo, dos paréntesis. Ahí está. Le damos correr y ya nos extrae el UID. ¿Qué más vamos a ocupar? Vamos a poner las variables de una vez. No la pondremos, vamos a ponerla aquí mismo. Ese. Como string va a ser el... Ay, güey, la cagué. str UUID, coma str el sello SAT. Sello ¿cuál más ocupamos? No me acuerdo, es el número de certificado SAT. str número certificado SAT. Y otro ocupamos el sello CFD y fecha timbrada. str sello allá, se me olvida. Sello CFD. CFD. ¿Qué más ocupamos? Fecha timbrada. Fecha bueno, este no, creo que va a ser del tipo date. Bueno, vamos a agregarlo como string. str fecha timbrada. De esta manera lo vamos a usar para representar datos. Vamos a poner esta, vamos a guardar esto de una vez así, para que se guarde el UID acá. Y así lo vamos a hacer, vamos a guardar este, vamos a guardar el certificado, el SAT. De aquí van a salir los datos del complemento. Y va a ser diferente, por ejemplo el 1 va a ser el sello SAT, lo más probable es el 2. Bueno, por el momento es todo, amigos, espero que les haya servido. Y pues nos vemos en el siguiente video, donde se va a tratar de cómo configurar la base de datos SQLite para guardar lo que saquemos de aquí. Bueno, eso es todo y esperamos seguir avanzando. Adiós.